10 minutos después, Lucy regresaba con Nadine. Las dos habían estado llorando, según pudo ver Larry, pero parecían haber recuperado el dominio de sí. Lo siento, se disculpó Nadine ante Larry. Siempre estoy inquieta y me comporto de forma extraña. No te preocupes. El tema no volvió a plantearse. Permanecieron allí escuchando el repertorio de Joey. Ya empezaba a ser muy bueno, y junto con los sonidos ululantes y los gruñidos se escuchaban fragmentos de palabras. Por fin se durmieron. Larry en un extremo, Nadine en el otro, y entre ambos Joey y Lucy. Larry soñó con el hombre negro en aquel lugar alto, y luego con la vieja negra sentada en su porche. Solo que en ese sueño supo que el hombre negro estaba llegando a grandes zancadas a través del maizal, agitando su sábana retorcida entre las altas cañas y acercándose cada vez más a ellos. Larry se despertó en plena noche, sin aliento, el pecho oprimido por el terror. Los demás dormían como lirones. De alguna forma, con ese sueño lo había sabido. El hombre negro no llegaba con las manos vacías. En los brazos traía a modo de ofrenda el cuerpo putrefacto de Rita Blackmore, ahora ya rígido e hinchado, con la carne arrancada a jirones por las alimañas. Una acusación muda para ser arrojada a sus pies, para desvelar su culpabilidad ante los demás, para proclamar en silencio que no era un tipo bueno, que le faltaba algo, que era un perdedor, un aprovechado. Por último volvió a dormirse y despertó a las 7 de la mañana siguiente, entumecido, helado, hambriento y con ganas de orinar. No había tenido sueños. «¡Dios mío!», exclamó Nadine desolada. La miró y vio una decepción demasiado profunda para llorar siquiera. Tenía el rostro pálido y en sus extraordinarios ojos había una expresión sombría y embotada. Eran las 7:15 del 19 de julio. Las sombras empezaban a alargarse. Habían viajado durante todo el día, con periodos de descanso de solo 5 minutos. Y el rato que dedicaron al almuerzo lo habían tomado en Randolph media hora antes. Ninguno de ellos se quejó en ningún momento, aunque al cabo de 6 horas de estar sobre una moto, Larry sentía el cuerpo entumecido, dolorido y acribillado por las agujetas. En aquel momento se encontraban todos juntos, en hilera, delante de una verja de hierro forjado. Debajo y detrás de ellos se extendía el pueblo de Stomington, muy semejante a como Stu Redman lo vio durante su último par de días en aquella institución. Al otro lado de la verja y más allá de un césped que un día estuvo sin duda bien cuidado, pero que ahora se encontraba reseco y cubierto de palitroques y hojas arrancadas durante las tormentas, se alzaba la propia institución. Tenía 3 pisos, pero Larry supuso que habría más plantas subterráneas. Aquel lugar estaba desierto y silencioso. En el centro había un letrero: Centro de Control de Epidemias de Stomington, institución gubernamental. Los visitantes habrán de presentarse en la oficina central. Junto a él había otro letrero, y ese era precisamente el que estaba leyendo: Carretera 7 a Rutland. Aquí están todos muertos. Carretera 4 a Schuylerville. Nos dirigimos hacia el oeste de Nebraska. Carretera 29 hacia 187.
Seguimos nuestra ruta. Sur, Interestatal 87 hacia Interestatal 90. Atención a los cereales. Interestatal 90 Oeste, Harold Emery Lander, Francis Goldsmith, Stuart Redman, Glenda Peckwood, Bateman, 8 de julio de 1990. Harold, amigo mío, musitó Larry. Estoy deseando estrecharte la mano e invitarte a una cerveza. Oh, un payday. Larry, gritó Lucy con voz aguda. 45. A las 11:20 de la mañana del 11 de julio, salió vacilante al porche llevando su café y su tostada, como hacía todos los días que el termómetro Coca-Cola, colgado en el exterior de la ventana que había sobre el fregadero, subía a más de 55 grados. El verano batía su marca, el más hermoso verano que Abigail podía recordar desde 1955, el año en que murió su madre, a la bendita edad de 93 años. Lo malo era que no había bastante gente por allí para disfrutarlo, se dijo mientras tomaba asiento en su mecedora sin brazos. Pero, ¿acaso disfrutaban? Algunos sí, desde luego. Los jóvenes enamorados sí lo disfrutaban. Y también los ancianos cuyos huesos recordaban muy bien las garras mortales del invierno. Ahora ya habían muerto la mayoría de jóvenes y ancianos y la mayoría de edad mediana. Dios había condenado a un duro castigo a la raza humana. Algunos pondrían en tela de juicio una pena tan dura, pero la madre Abigail no se encontraba entre ellos. Una vez él lo hizo con agua y en un momento dado lo haría con fuego. No le tocaba a ella juzgar a Dios, aunque habría preferido que él no hubiera considerado oportuno poner aquel cáliz ante sus labios. Pero en lo referente a sentencias estaba satisfecha con la respuesta que Dios había dado a Moisés, junto a la zarza ardiente, cuando éste se permitió dudar. Pero si me preguntan el nombre del Dios de nuestros padres, ¿qué puedo responderles? Y Dios salió de detrás de aquel arbusto sin que el fuego le hubiese afectado. Yo soy el que soy. En otras palabras, Moisés, deja de andarte por las ramas de esa zarza y mueve tu viejo trasero. Emitió una risita temblorosa al tiempo que asentía con la cabeza. Introdujo la tostada en la taza de café hasta que se hubo reblandecido para poder masticarla. Hacía 16 años que había dicho adiós a su último diente. Desdentada había llegado del vientre de su madre y desdentada iría a la tumba. Molly, su bisnieta y su marido le habían regalado una dentadura postiza por el Día de la Madre, exactamente un año antes, aquel en que cumplió 93. Pero le hacía daño en las encías y solo se la ponía cuando Molly y Jim iban a visitarla. Entonces la sacaba de la caja guardada en el cajón, la limpiaba bien y se la ponía. Solía hacer mueces ante el espejo picado de la cocina y gruñir a través de aquellos grandes y relucientes dientes falsos, riendo hasta desternillarse. Estaba vieja y débil, pero la cabeza le funcionaba bastante bien. Su nombre era Abigail Fremantle y había nacido en 1882. Tenía el certificado de nacimiento para demostrarlo. Había visto lo indecible en su larga estancia en la tierra, pero nada parecido a lo ocurrido durante el último mes. No, jamás había pasado nada semejante, y ahora le estaba llegando la hora de convertirse en parte de ello.
Lo aborrecía. Era vieja. Quería descansar y disfrutar del cielo de las estaciones mientras Dios no se cansara de verla hacer su ronda diaria y decidiera llevarla a morar en la gloria. Pero, ¿qué ocurría cuando interrogabas a Dios? La única respuesta que recibías era: yo soy el que soy. Cuando su propio hijo le rogó que apartara de sus labios el cáliz, Dios ni siquiera respondió. Y ella no era de esa madera, ni por asomo. Tan solo una pecadora corriente, eso era ella. Y por la noche, cuando el viento soplaba a través de los maizales, la aterrorizaba pensar que Dios hubiera mirado a aquella chiquitina que aparecía entre las piernas de su madre allá a principios de 1882. Y se hubiera dicho a sí misma: tengo que mantenerla en activo una buena temporada. Tiene trabajo en 1990, al otro lado de un montón de hojas del calendario. Sus días allí en Hemingway estaban llegando a su fin, y tenía ante sí su temporada final de trabajo en el oeste, cerca de las montañas rocosas. Él había enviado a Moisés a ascender montañas y a Noé a construir barcas. Él había visto a su hijo clavado en una cruz. ¿Qué podía importarle el terrible miedo que sentía Abby Fremantle ante el hombre sin cara? Aquel que invadía sus sueños. Jamás lo había visto, no tenía que verlo. Era una sombra que pasaba al mediodía a través de los maizales. Una fría bolsa de aire. Un cuervo cruel que te acechaba desde los postes telefónicos. La voz del hombre la llamaba con todos los sonidos que más temor le habían inspirado. En voz baja era la naria del reloj de la muerte. Especie de insectos cuya picadura produce la muerte. Nota del autor. El reloj de la muerte. Debajo de las escaleras anunciando que pronto moriría alguien amado. Con voz estentórea eran los truenos crepusculares retumbando entre las nubes que se precipitaban desde el oeste, semejantes a un furioso Armagedón. Y a veces no se oía ruido alguno, solo el solitario susurro del viento nocturno, agitando el maíz. Pero ella sabía que estaba allí, y eso era lo peor, porque entonces el hombre sin rostro parecía apenas un poco inferior al propio Dios. En aquellos momentos tenía la sensación de hallarse a muy escasa distancia del ángel oscuro que voló en silencio sobre Egipto, matando a los recién nacidos en las casas cuyas puertas no estuvieran marcadas con sangre. Aquello era lo que más la aterraba. El miedo la hacía volver a ser niña, y supo que mientras otros lo conocían y estaban atemorizados por él, solo a ella se le había concedido una clara visión de su terrible poder. ¡Ay de mí!, exclamó, y se metió en la boca el último trozo de tostada. Se balanceaba en su mecedora mientras bebía el café. El día era claro y hermoso y no le dolía en especial ninguna parte del cuerpo. Ofreció una breve oración de gracias por lo que había recibido. Dios es grande, Dios es bueno. Cualquier niño, por pequeño que fuera, podía aprender esas palabras que acompasaban al mundo entero, y todo lo que contenía, bueno y perverso. Dios es grande, dijo Madre Abigail. Dios es bueno. Les doy gracias por la luz del sol, por el café, por la deposición que hice anoche. Tenía razón, esos dátiles hicieron el efecto deseado. Dios mío,
Me saben malísimos. Dios es grande. Dejó la taza de café y se meció, con la cara vuelta hacia el sol, semejante a una extraña roca viviente surcada por venas de carbón. Dormitó, luego se durmió. Su corazón, cuyas paredes eran casi tan delgadas como papel de seda, seguía latiendo como llevaba haciéndolo durante los últimos 39.630 días. Igual que con un bebé en la cuna, había que poner la mano sobre su pecho para asegurarse de que respiraba. Pero la sonrisa permanecía.